Señor Jesús, te pedimos en esta hermosa noche que nos permitas poder enseñar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría y conocimiento para comprender las escrituras. Estamos en geografía bíblica en esta noche. Vamos a seguir con las clases, conociendo los territorios bíblicos, personajes relevantes e importantes para la comprensión de la escritura y hacer buenas interpretaciones a través de la exégesis, ubicar el contexto histórico, la cultura y, por supuesto, el vocabulario, es decir, lenguaje que va a emitir la expresión mental y cultural de cada región o país. Desconocer estos puntos nos dejan vacíos al abordar el texto sagrado, ¿no? Es decir, pudiéramos hacer especulaciones o interpretaciones de uso personal y caer en dogmatismo. ¿Qué es caer en dogmatismo? Esto es lo que yo opino, esto es lo que yo creo y ahí me quedo, sin tener un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. De ahí que entonces vamos a leer Hebreos 5:11, lo que recomienda el escritor. ¿Qué dice ahí el escritor? Hermano Carlos, Hebreos 5:11. Ajá. Sí, señor. Amén. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Amén. ¿Sigo? Ahí. Siga. Siga leyendo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis Ajá. necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Gracias, hermano. El punto es que el cristiano no avanza, no crece, no tiene esa seguridad en su fe cristiana o en el evangelio de Cristo, es por el desconocimiento de las escrituras y su revelación, el propósito que Dios tiene con la raza humana, específicamente por los que se han acercado a Él por medio de la fe. El evangelio es la puerta de salvación. Pablo se lo dijo a los Efesios en el capítulo 2. Dice que nosotros en otro tiempo andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora nosotros hemos entrado en un camino, en una morada celestial que se llama Evangelio. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es una aventura de vosotros, una habilidad de cada uno, sino que es un regalo de Dios, inmerecido porque nadie lo merecía. Entonces, lo que nos sostiene dentro de esa morada eterna es la fe, la seguridad de que Dios nos ha entregado algo poderoso y que si nos mantenemos ahí, vamos a ser salvos. Sabemos que en su momento hay dificultades, hay debilidades, pero hay que mantenerse ahí, en esa ancla espiritual que se llama evangelio. Ahí están escondidos todos los secretos del mundo, los secretos de la vida eterna, todo, todo, incluso la inmortalidad, la resurrección. Carolina Blandón lea segunda Timoteo, creo que es 1:9 y 10, y vamos a encontrar secretos. Hermana Daniela Ramos o hermana Anaholi, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a ir mirando los pueblos, cómo se van originando los pueblos. Hemos venido hablando de eso porque no conocemos mucho de ello. Hablamos de los continentes, pero no sabemos cómo se ubicaron, cómo se formaron. Para ello tenemos que revisar, remontarnos a la antigua Mesopotamia, los pueblos antiguos, la ciudad fundada entre ríos, el río Tigris, el Éufrates que aparece en Génesis, pero a veces no tenemos la hilación de cómo ir caminando a través de la imaginación o la lectura del Antiguo Testamento, específicamente el Génesis, que es la miniatura de la Biblia, lo llamo yo porque ahí pues hacemos toda la plataforma geográfica para saber el origen de los pueblos, fundación de las ciudades, aldeas, regiones, etcétera, incluso las culturas. Por eso llamamos Mesopotamia antigua, que se llama cuna de la civilización humana.
Y ahí está en el cuadro, pues, de Génesis capítulo 10 y 11. Leamos, vamos a ubicar tres aspectos importantes que son los antediluvianos, a partir del capítulo 6 hacia atrás de la Biblia, es el primer cuadro. Segundo cuadro, los diluvianos, a Noé y sus hijos. Aprender los nombres de estos personajes es relevante. Noé, luego Noé desaparece de la escena y quedan los protagonistas que son Sem, Can y Jafé. Con ellos se puebla la tierra nuevamente. La orden de Dios está ahí. Que ellos vuelvan a poblar la tierra. En el monte de Ararat queda el arca. Hermano Carlos, búsquese en Génesis 8:4. El monte de Ararat, punto relevante ese monte. La Biblia tiene unos montes que dan significados en este viaje que estamos haciendo hoy. Leamos, hermana, usted, capítulo 10, 1 al 4. Génesis. Génesis 10, 1 al 4. Si no lo tiene, búsquelo mientras el hermano me lee 8:4 de Génesis, hermano Carlos, rapidito. Leo Génesis 8:4. Ajá, exactamente. All right. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Sobre los o él. Mire a ver. Sobre los. Sobre los Sobre montes los. de, montes de Ararat. Entonces, note usted que el arca, ahí dice los montes de Ararat. Pues la palabra específica pudiera ser el monte de Ararat. Pero saben que en el hebreo, a veces esos artículos aparecen en plural, aunque se refiere a una sola cosa. Por eso cuando usted escucha la palabra que hagamos, es porque hay un plural. ¿Sí ven? El plural del hebreo, que no voy a entrar en detalles ahora, que a veces trae una mala traducción o hacen transliteración. Tomar el lenguaje como está y traerlo a lenguas vernáculas. Crean problemas de lo que es traducción y crean confusiones en el lector desprevenido. Pero bien, eso es como una nota para tener ahí pendiente. El monte de Ararat o los montes de Ararat. Ahí se situó el arca. Pongan su imaginación ahí. Y pues ahí en esa arca hay 8 personas. No hay su familia. Pero parece que de las mujeres no se habla mucho con el respeto que se merecen ustedes. En la antigüedad la mujer no era tan relevante en historia. Por eso casi no aparece. Denle en gloria a Dios que hoy en día, pues, con la aparición de Jesucristo, la gente dice, no, que es que la mujer se le dio valor fue ahora en el siglo XIX, no, con la aparición del Señor, y empezando cuando empieza a hablar con la mujer samaritana. Bien, entonces, Sem, Can y Jafé son los protagonistas ahora de la escena. Dios le da la orden de poblar la tierra. Léame, hermana, entonces, 10, el 9:29 va a leer, hermano Carlos, 9:29, a ver, de Génesis, 9:29, 9:19, perdón, rapidito, 9:19. Amén. 9:19 dicen, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Amén. ¿Sí ve? Ahora, hermana Najoli, léame específicamente Génesis 9:1, rapidito, al 3. Génesis 9:1 al 3. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se Amén. mueve os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. ¿Sabe por qué la gente crecía tanto en la antigüedad? Y alguien se pregunte, ¿por qué estoy creciendo después de viejo? Bueno, comen legumbres. ¿Te das cuenta? La legumbre, por eso esa gente eran gigantes, hermano. Eran vegetarianos. No comían los químicos que comen hoy.
Se ríe alguien por ahí. ¿Entiendes? Ay, estoy como creciendo ahora después de viejo. Pues eso es como anormal. Estás comiendo mucho vegetal. Entonces, les dijo que que comían eso, las legumbres, los vegetales. Entonces, su sistema inmunológico y el metabolismo se desarrolla de una manera extraordinaria. Por lo tanto, habían gentes muy gigantes, pero luego pues, fue reduciéndose con el paso del tiempo la estatura y la edad. Esto para hablarlo después. Bien, ahora, ahí vemos que la orden de multiplicarse, ¿a quién se le da, Carolina Blandón? ¿A quién se le da la orden de multiplicarse y poblar la tierra? ¿A quién? Prenda micrófonos. Ahí lo leímos en 9:1 de Génesis. Mientras lo piensa, vamos con una jolia. ¿A quién se le dio la orden de multiplicarse y poblar la tierra? Vamos a ver, Carolina, a ver, rapidito. A Noé. No. Alguien más, alguien más. Noé desaparece de la escena. ¿Y ¿A quedan los los hijos de Noé? protagonistas? ¿Quién? Los hijos de Noé. Los hijos de Noé, 9:1. Ahí está. Ahora bien, ya tenemos los tres personajes importantes que son ¿quién? Sem, Can y Jafé. De ellos que se va a originar la cuna de la civilización. Muy bien, entonces voy a ponerles una imagen acá para que ustedes tengan un contexto. Pero usted estaba en 2 Timoteo 1:10 que les hablé de unos misterios. Léanme entonces 2 Timoteo 1:9 y 10. Estos misterios, ustedes supieran lo que es el Evangelio. El Evangelio es el poder de la vida. Estar en el Evangelio es tener vida. Léalo. 9:10. 1:9 y 10. ¿Qué dice? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Ajá. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? No conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo. Hay un propósito de Dios que tú seas salvo. Y por eso te escogió. No porque usted fuera buena gente. Es un propósito de Dios. ¿Y qué dice? ¿Para qué? Siga. ¿Para qué? Antes de ¿Qué pasó? que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que espérate, vamos con suavidad, con suavidad. Antes de los tiempos y los siglos, en la agenda de Dios ya estaba Carlos, que iba a ser evangélico. Ya estaba Carolina, que iba a ser evangélica. No es un privilegio eso que antes de que tú pero a mí me pasaron algunas cosas en la vida. Dios permitió todo eso para que tú te dieras cuenta que ahora estás con un privilegio que se te olvida el pasado. Porque muchos quisieran estar acá y no pueden. Tú sabes, se les ha predicado, se les enseña y no tienen el deseo. Pero a ti tuviste el sentir puesto por Dios. Ya estaba en la agenda de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se da cuenta? Fuera del Evangelio nadie puede tener vida eterna. Ahí lo está diciendo. Trajo la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que si usted no tiene Evangelio, no diga que tiene vida eterna. No tiene Evangelio. Trajo la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se está dando cuenta los secretos escondidos en la palabra del Señor que los encontramos cuando profundizamos en ella? Vale la pena entrar a un instituto bíblico donde no nos van a dar una prédica, nos van a dar una profundidad de lo que es el Evangelio. Muchos se pierden esto. No tengo tiempo para estudiar en un instituto bíblico. Dios me lo revela todo. No. Dios no le revela cosas a gente perezosa para estudiar. No es que dice que el Señor a los hermanos de Berea que escudriñaban continuamente las escrituras para ver si eso era así lo que predicaba Pablo. Eso tiene que hacerlo uno. También dice la palabra que les abrió el entendimiento para comprender las escrituras porque ellos tenían hambre y sed de entenderla. El etíope estaba ansioso de descubrir lo que decía el verso y el Señor al ver esa pasión le manda a un hombre que le explique.
¿Te das cuenta? Ahora, si no llega una persona que te explique, Dios mismo se te revela o te ilumina la mente cuando te ve como deseo, pasión de entender su palabra. A medida que usted estudia en el instituto, Dios le da sabiduría al docente, al profesor, para que se te aclaren muchos puntos que por años usted ha venido preguntándose y quizás ni el pastor ni el hermano se lo han aclarado. Y al usted estar aquí, al ir estudiando, usted dice, wow, ahora voy entendiendo la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Vamos a irnos a lo que es el cuadro representativo de los hijos de Noé. Vamos a hacer un compartir aquí unas lecciones que he elaborado. Vamos a leer, Najoli, lo que estábamos hablando ahorita. Después del diluvio. Después del diluvio, cuando Noé salió del arca, ésta había encallado en el Arada, No, en el monte de Arará. en el monte de Arará. Génesis 8:4, de este lugar salió con sus hijos y plantó una viña, posiblemente en la llanura de Chinar. Sinar. Noé recibió la orden de Dios de llenar la tierra. Génesis 9:1, quienes se multiplicaron los hijos de Noé. ¿Quiénes se multiplicaron? Los hijos de Noé. Aquí están. Vamos por Sem, escena. Ellos Can y cumplieron. ¿Está viendo? Ellos cumplieron. ellos cumplieron la misión de multiplicarse. Ya lo leyeron. Todos estos versículos ustedes ya los leyeron. Ahora observemos el árbol genealógico, ¿no? El primero que nosotros tenemos acá, los primeros aquí. Aquí tenemos territorio de estos se poblaron. Los primeros hijos de fue Sem. Sem no lo vamos a mencionar todavía. Vamos a mencionar primeramente. Vamos a ver, les voy a tener aquí. Tengo a Can. Tengo a Sem, Can. Denme un segundito. Aquí. Aquí. Denme un segundo que perdí la nota. Perdí la nota acá. Denme un segundito. La línea de Jafé son los primeros. La línea de Jafé. Tenemos Jafé, Can y Sem. Entonces, con el primero vamos con aquí. En este caso sería, déjenme ver, a Jafé. Vamos a ponerle Jafé. Léame ahí. Carolina. Jafé. Desde aquí en adelante, de aquí en adelante. Jafet, territorio. Sí, De estos se poblaron las costas del del, norte. del Del norte. norte. Génesis 10:5, hermana Najoli. Ahora, ¿de qué color, cómo sería el tono de piel de una persona de la costa, Carolina Blandón? Trigueño. Trigueños. Esto para que vayamos entendiendo que los pueblos, los colores, los tonos de piel, todos vienen de la misma línea. Por eso Pablo dice, todos fuimos creados de un solo linaje y una sola sangre. ¿Se dan cuenta? Por eso ese tema de racismo es una locura, es una falta de conocimiento. El que crea en racismo y tenga racismo, dígale, tienen comprada la mente, es un esclavo. Porque todos somos miembros los unos de los otros, tanto blancos como negros, todos son familias. Aquí lo va usted a descubrir. Por eso cuando usted es estudiado, usted no vive de racismo. Y si usted tiene racismo, usted es acomplejado. Amén. No conoce de historia. Bien, no hay razas superiores. Fíjese que aquí en la Biblia aparece que todos vienen, usted va a descubrir que todos vienen de la línea de ¿quién? De Noé. Todos, todo el mundo. La tierra se pobló, Carlos, hermana Naoli, todos se poblaron. Las etnias que usted va a descubrir hoy, blancos, mestizos, negros, todos vienen de la línea de Noé. Usted no tiene que preguntarse, ¿no era blanco? Pues no era blanco. No era blanco, señores. Entonces,
porque de ahí le van saliendo etnias de la misma línea de Noé. Esto lo dice, entonces la esposa de Noé era negra. ¿Quién era? ¿De dónde nace, pues, que ahí aparece Cus? Porque Can era moreno, trigueño, pero Cus, el hijo de Can, es negro totalmente, un africano, digámoslo así. Entonces, ¿cuál era el abuelito, la abuelita? ¿Quién era el negro ahí entonces? Porque no puede aparecer alguno con otro tono de piel si no aparece alguna genética por ahí. Por favor, esto va a ponerse bueno. Si ustedes me prenden las cámaras, les voy a dar información importante. Si no las prenden, les doy a media. Así que culpables serían los que no la prenden. Porque si me la apagan, no le está gustando el contenido. Yo estoy emocionado para darle esta información porque, hermano, esto es una universidad, 5 años, y quizás no te enseñan esto. Con mucha humildad te lo digo. Hay gente que ha sido egresada a una universidad, no sabe esto, está discutiendo por etnias y todo eso, y hasta va por allá diciendo que es raza superior sin saber de dónde viene. ¿Ya lo entiendes? Sin saber de dónde viene. El blanquito se cree superior al negrito, o el negrito a veces quiere aplastar al blanquito, sin saber que todos vienen de la misma raíz. Vamos a ver un poquito. No hay mucho tiempo para decirles, pero por eso voy hablando muy rápido. Vamos acá. Había un texto que teníamos al aire, ¿cuál era? 10.5 de Génesis. Estamos recorriendo los pueblos antiguos y su origen y cómo se van poblando en los territorios antiguos, ¿no? Leamos. 10.5. Génesis capítulo 10, verso 5 dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Lea el 4, lea el 4. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis. Más atrásito. El 3. Los hijos de Gomer, Más atrásito. más. Los hijos de Jafet, Ahí, Homer. mire que Jafet es que va teniendo todos estos hijos y de Jafet van apareciendo estas etnias. Hay que ir revisando cada uno de los hijos de Jafet. Entonces, el primer personaje que vamos a trabajar de los hijos de Noé que poblaron el mundo antiguo, el primero va a ser ¿quién? Hermana Ana Holly. Jafet. Jafet. Vamos a ver toda la línea de él. Vamos allá, vamos allá. Vamos aquí entonces a... Dice que de Jafet van apareciendo personas que van poblando la tierra y vamos a ir observando. El primero que aparece, donde dice el verso 5, el verso 4 y 5, léalo por favor. Los hijos de Javán, Sí. Elisa, Tarsis, Quitín y Donadín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. ¿Se da cuenta? Esta es la línea, esto entonces esa gente no es blanca, porque están en la costa. ¿Te das cuenta? Vamos acá. Vamos a ir mirando por acá abajito. Vamos a Jafet. De Jafet también nace Gomer, ¿se acuerda? Siga leyendo sus pasajes que está leyendo. Sígalo leyendo. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarmar. Y Togarma. Parece que este libro, hermana, ¿usted lo había leído antes? ¿Sí lo había leído? No. Aquí estamos acercándonos a Génesis y nos va a dar un poquito de gusto de leerlo. Muy bien, muy bien. Escuchen, Gomer significa calor. Dice que aquí antiguos cimerios, creo que quieren decir sumerios, y cimbros, más tarde se ubicaron en las islas que, oiga esto, británicas. Y usted sabe que de las islas británicas hubo una guerra que usted la puede estudiar después y de ahí va apareciendo Estados Unidos. ¿No? Bueno, e Irlanda, donde descendió la familia céltica, galeses, irlandeses y franceses. Todas estas líneas son europeas.
Pero un momentico para acá. Vamos a mirar, aquí está precisamente, ¿sí? Los celtas. Los pudiéramos estudiar uno por uno, pero no hay tiempo. Vamos a los celtas, que son pueblos que ustedes quizás los han escuchado o no los han escuchado, pero ahorita los van a escuchar. Dice, yo pensé que estos pueblos no existían. Sí, pueblos indoeuropeos. Los indios no son blancos, ¿te das cuenta? Entonces, si estos pueblos van saliendo de la India y van apareciendo los europeos, tú no dices, ¿por qué van apareciendo gente blanca entonces ahora? Porque la mayoría, para la parte, unas partes de los europeos son muy blancos, ojos azules y todo. Te puedes estudiar eso, pero vienen de línea de gente que, de gente negra. Ahí es cuando alguien dice que los blancos proceden de los negros, pero cuando vas estudiando la historia, al avance de ella, te vas encontrando que algunos blancos proceden de los negros por el tema de la India. ¿Cómo le quedó el ojo japonés? Ahora el ojo japonés. Los blanquitos se ríen. No estoy tirándole para allá ni al hermano Samuel, ni a la hermana Najoli, nada de eso. Dice, no, es que el pastor entonces no quería ser negro. No, espérate. Yo te estoy enseñando, te estoy enseñando el conocimiento, porque cuando alguien empieza a revelar esto y tu profesor es negrito, tú dices, ay, entonces, ¿qué? ¿Estás tirándole a nosotros? No. Aquí está el estudio. Aquí está. Aquí está. ¿Tú sabes por qué yo, en medio de tanta gente blanca en Honduras, me siento tan tranquilo y bien? Porque conozco la historia. Si no la conociera, quizás andaría un poquito, ay, yo me siento incómodo con este poco de gente blanca por acá. Y como tú sabes que sí existe eso se llama una prensa equivocada de que supuestamente los blancos son razas superiores. Es una prensa vendida por años y los blancos se la creyeron. Uy, este video va a quedar grabado aquí, mira. Y algunos me van hasta escribir por él. Si me escriben hay que responder. Pero aquí están los textos bíblicos. Bueno, los pueblos indoeuropeos establecidos antiguamente en la mayor parte de la Galia. Esta Galia, la que conquistó, la que quería conquistar, ¿quién? El emperador romano Julio César, aquí en la Galia, en las Islas Británicas y buena parte de España, Portugal, así como en Italia, del norte de Suiza, Alemania, del oeste y sur, Austria, Bohemia y la Galacia en el Asia Menor. Tú saben que para la parte de Asia es que aparecen los chinos, japoneses, ¿ven? Vayan observando eso. Aquí les puse una imagen de estos guerreros célticos, pero siga leyendo que también aparece Magó. Creo que usted me leyó ahí Magó. Ahí, cuando usted va leyendo Ezequiel, va encontrando que la guerra entre Go y Magó y Togarma, usted no entendía eso en Apocalipsis, pero ahora con este estudio va a comprender por qué habla de esa guerra de God y Magó en Apocalipsis. Son los mismos y entiende las guerras de hoy cuando usted se ponga apasionado con esta lección de geografía bíblica. Ahí es que usted va a entender la guerra de allá del Medio Oriente, la guerra de los iraníes y bueno, todos estos conflictos bélicos que están creándose. No hay que hablar por hablar, no hay que especular. Si usted no entiende bien la guerra, no hable de ella. ¿Está escuchando? Si usted no entiende bien esta guerra, no aporte, no diga nada porque hace uno el ridículo a veces. Es mejor estudiar a profundidad de dónde viene el problema, por qué el problema y si se acabará o si seguirá. Simplemente que esos pleitos que se están dando actualmente son por territorios y por poder. Aquí está. Magot, antiguos excitas, eran bárbaros. Habitaron al norte de Europa. Y si ustedes estudian bien la caída del Imperio Romano, se da precisamente por las grandes invasiones de bárbaros que ya no soportaban la opresión del imperio. Ustedes tienen que estudiar a Atila, tienen que estudiar a los bárbaros godos, visigodos, estrogodos. ¿Han escuchado hablar de estos señores? Los lombardos, los godos, visigodos, sí, godos. Amén. Levánteme la manito los que han escuchado hablar de esos señores. Arribita la manito, rápido. Los lombardos, los godos, visigodos, estrogodos. Tenemos un emperador que me encanta mucho, el Atila, el bárbaro. Pero este Atila era no me recuerdo ahora de cuál era, porque hay una línea de los bárbaros que era Atila.
y fue uno de los que avasalló el Imperio Romano. Entonces usted va a entender ahora esas guerras que se van dando acá en el Imperio Romano con los bárbaros. Y de esos bárbaros es que nace nace Europa en el fondo. Nace Europa en el fondo. Y estos bárbaros se van transformando en pueblos con nombres. Por ejemplo, de los francos. Los francos pues se transforman en Francia. No tengo tiempo para hablar de eso ahora, pero voy a ponerlos otra vez en la pantalla. Vamos acá. Ezequiel 38:2 con la hermana Carolina, 39:6 con el hermano Carlos. Ahí están los bárbaros. Dice que ahora es Rusia, la Rusia moderna. Ahí ustedes saben que hay también guerras, pero esta Rusia viene de la línea de Jafé, para que lo entiendan. ¿Ezequiel qué? Rusia, Ezequiel 39:6. Nuestra hermana Carolina lee entonces Ezequiel 38, verso 2. Entonces Rusia viene de la línea de Jafet, que se fueron ubicando a esa parte del norte de Europa. Vamos a leer 39:6. Y esos Magog, los antiguos escitas, estos mismos bárbaros que aparecen después porque sus nombres van desapareciendo y les van dando calificativos, ¿sabe? ¿De dónde viene la palabra catracho? Carolina, hermana Daniela, hermana Najoli, la palabra catracho, ¿de dónde viene? Porque las palabras se nacen, ¿no? De algo. La palabra, por ejemplo, Honduras, todo eso tiene una raíz, tiene una razón de ser. Léalo, hermano, por favor. Amén. 39:6 dice, y enviaré fuego sobre Magog, no me ¿Sí? y sobre los que moran con seguridad en las costas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que está especificando el mismo texto bíblico dónde estaban situados esta línea de Magog que viene son los hijos de Jafé, la descendencia de Jafé? Siga. Y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Amén. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Amén. Gracias. 38:2. ¿Quién le tocó? Amén. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog y entre Magog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Ajá. Magot. ¿Quién era Magot entonces, hermana Carolina? ¿Quién era Magot? Un descendiente de ¿Se acuerda el hijo de la hermana Noita? de ¿Cómo se llama? Jafet. De Jafet, correcto. Correcto. Ahora, estos son los excitas. Nombre utilizado para referirse a las tribus salvajes que habitaban al norte de Europa y al norte de Asia, en la Rusia central. Miren ahí, eran gente muy fiera, o sea, salvaje, bárbaros, gente de guerra, siempre se pelean por territorio, por tener el poder, la hegemonía. Por eso es que se dan las guerras. Simplemente es por control de territorio y por la hegemonía de poder. ¿Entiendes por qué las guerras? El porqué de la guerra: control de territorio, hegemonía de poder. ¿Te sometes o te hago la guerra? ¿Te entiendes? Lo mismo habla la Biblia de que hay una guerra en el mundo espiritual. Si tú te sometes o te hace la guerra el enemigo. Míralo, es lo mismo. Aquí está. Esto algunos se convirtieron en la predicación del evangelio. Colosenses 3:11, hermana Naholi, se va a dar cuenta que aquí aparecen esos pueblos excitas cuando Pablo predica, y quizás ustedes habían pasado por aquí muchas veces.
pero no le han puesto cuidado porque no habían profundizado en los pueblos antiguos, cómo se originaron y de dónde vienen. Ahora sí ustedes, si quieren, ya mañana no vuelvan a clase. Pero si están curiosos de lo que viene, porque nomás estamos con Jafé, falta Can, falta Zen, y ahora usted va a decir, ¿de dónde vengo yo? ¿De qué línea soy yo? Bueno, esta pregunta se la puede hacer a cualquiera. ¿Y de dónde vienes tú? ¿De qué línea eres tú? ¿Por qué naciste blanco? No, porque aquí vinieron los europeos. No, no conoces de historia todavía. Te falta. Tienes que remontarte más atrás. Ah, ya, de los europeos, sí. ¿Y de dónde vienen los europeos? Ahí está el punto. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se originaron? ¿De dónde salieron? El que tiene el conocimiento tiene el poder de saber. 3:11, ¿qué dice de Colosenses? Donde no hay griego ni judío, circuncisión de incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni La libre, palabra sino clave, ¿cuál es ahí? ¿Cuál es la palabra clave? Hermana Ana Holly. De todo lo que está leyendo, ¿cuál es la palabra clave? La palabra excita, porque es el pueblo que estamos investigando. Vuelva y lea. Ajá. donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incursición, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué utiliza la palabra siervo libre griego? Mira, ahí hay un poco de grupos étnicos. En la iglesia se convierte en griegos, que era la gente intelectual, el que sabe, el letrado, el que sabe hablar, el que sabe de las cosas del cosmos, todo. Entonces la gente que sabe se cree un poco como más que el que no sabe, ¿no? Se cree como demasiado alto y quiere aplastar. Pero también están los guerreros, gente que sabe de la guerra y creen que son rudos y tienen poder y esclavizan a los más pequeños, ¿no? Entonces, estos guerreros tenían esclavos a su servicio y el trato para el esclavo no era lo mismo que para el libre. Ahora Pablo dice, ustedes que son cristianos, ya no se traten con clase social, ni estatus social, ni estrato, sino que todos ahora son uno mismo en Cristo Jesús. Todos tienen la misma importancia, el mismo valor. Dios los mira con los mismos ojos, aunque usted hagan clasificación social dentro del contexto geográfico humano. Se llama llamamiento a la igualdad, estando en Cristo Jesús. Ahí está. Vamos entonces con Madai, primogenitor de los antiguos, ¿qué? Medos. Han escuchado hablar de los medos y todo, pero ¿de dónde vienen? De la línea de Jafé. Vamos rapidito a Reyes 17:6 segunda, y también vamos a leer Esther, señores. Esther 1:1 al 4, pero antes de ello les voy a leer acá. Madai es el primogenitor de los medos, una gran potencia mundial en la época antigua. Óigase bien, habitaron al sur del mar Casio y más tarde en el Mediterráneo. Recuerden que cuando hubo el día de Pentecostés, mucha gente del Mediterráneo era que estaba ahí. Los medos persas. El contexto histórico medo-persa se refiere a la unión del reino medo y el imperio persa. Son dos potencias unidas. Es como si se uniera, por ejemplo, El Salvador y Honduras. Dos potencias que se unen y hacen un solo imperio. Fíjate bien. Dice que el imperio persa es una sola entidad política y militar. Este imperio, conocido como el imperio medo-persa o imperio aqueménida, fue uno de los más grandes y poderosos de la antigüedad, gobernando gran parte del Medio Oriente, gobernando ellos gran parte del Medio Oriente y Asia Central. O sea, fueron poderosos. El imperio persa, bajo el reinado de Ciro II, conquista a los medos, ¿no? En el siglo VI antes de Cristo. Esto es una historia que es grandísima, que hay que leer muchísimo. Unificó ambos territorios bajo su dominio y así el imperio medo-persa se formó a partir de la unión de estas dos culturas. Esto para entenderlo, y territorios convirtiéndose en una sola potencia.
¿Cuál es el cuadro bíblico? El que vamos a leer. Segunda Reyes 17:6 es la confirmación de lo que estamos planteando, el contexto histórico, pero también con el contexto bíblico para confirmar. Y Esther 1:1 al 4. Aquí es donde vamos entendiendo. Ahora uno tiene que entender por qué estaban los judíos aquí en Susa, donde también estaba Esther. Usted puede revisar la historia muy bien. Segunda Reyes, hermano Carlos 17, verso 6, la hermana Daniela o la hermana Naholi va a leer Esther 1:1 al 4 y así abramos la mente porque información es lo que viene. Ajá. Amén, gloria a Dios. Sí. Six. Yeah. En el año nuevo de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalad, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Se dan cuenta? Ahora se van a dar cuenta ustedes por qué es que Esther aparece acá. Ahora ustedes van a leer Esther bien. Ahora van a ver por qué es que los judíos están acá. Los conquista y los lleva ¿a dónde? A la ciudad de los medos persas. Vamos a 1:1:4. Y luego usted puede leerse todo el libro de Esther y ahora se va a dar cuenta por qué. ¿Por qué razones estaban ellos cautivos ahí en Susa, que es la capital de los medos persas? O la capital de Asiria, por así decirlo. Ajá. Lea, hermana, ¿a quién le dije? Amén. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino. Ahí, paren un momentito. Si hacemos un estudio etnográfico, ¿saben qué es la parte etnográfica? Esa palabra, si quieren ponerla ahí. Etnográfica viene de dos raíces, o prefijo, sufijo. Etno, que viene de etnia, es decir, de la cultura, tipo de tono de piel, todo eso. Y grafía es como la descripción de un punto. En este caso, en los pueblos que estaban en cierto punto geográfico. Mire lo que esto. Perdón, la India y Etiopía. Los indios se parecen ¿a quién? A los egipcios, son trigueños. Y los etíopes, pues son más trigueños todavía, es decir, son más de aparte de tono de piel más fuerte. Así como, por ejemplo, como yo, no sé, entre otros. Ustedes han podido ver. Hay una película que se llama El Rey Escorpión. ¿La han visto? El Rey Escorpión, donde trabaja un actor que se llama La Roca o Janice Hanson, algo así. El Rey Escorpión, estas películas usted las entiende con esto. Hay otra película que se llama La Momia. ¿Usted entiende la película de La Momia? ¿La han visto? La Momia 1, La Momia 2. Uy, hermano, falta literatura. Vamos para allá. Esas películas obviamente aparece Egipto y sus culturas. Y estos pueblos etíopes aparecen ahí. Usted mira que cuando José va a la tierra de Egipto, ahí hay etíopes que son esclavos, sirvientes. ¿Pero por qué? Porque esos pueblos están ahí, ser vecinitos, son como hermanos, vienen de las mismas raíces. Muy bien. Entonces, pues esto no vamos a estudiar, ahorita no vamos a estudiar del genoma, pero sí, cuando usted ve una persona trigueña, de seguro viene de una persona bien negra. Eso es todo. Entonces ahí vamos para allá. El verso 4, hermana, leyó, ¿hasta qué versículo va usted? ¿2 o 3? Leí hasta el 2, creo. Lea hasta el 4. Vamos siguiendo. Él cuando estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media,
gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Ahí llegó el verso 4. Sí, hasta ahí. Bueno, se dan cuenta que la capital de ese reino era Susa y ahí estaba Esther. Pero ya ustedes ven en Segunda de Reyes que ellos habían sido llevados cautivos ahí. Bien, vamos entonces ahora a otro hijo ¿de quién? De Jafé, Javán. Es la palabra hebrea para griego, para los griegos. Primogenitor de Grecia y Siria. Escuchen esto. Ezequiel 27:3 se lo pueden leer, pero vamos a pasar rápidamente. De los hijos de Javán, Elisa, que es Kitín o Chipre. Pablo predicó en Chipre, que eran griegos. Ahora van entendiendo. Son de la línea de Jafé. La parte de costa. Por eso Pablo, usted lo ven que viajaba como tomaba una barca y viajaba a Chipre. Dice, luego tuvimos en Troas y de Troas pasamos por Panfilia, luego Chipre. ¿Han visto el libro de los Hechos? Léanse el libro de los Hechos para que vean los viajes de Pablo. Entonces vamos entendiendo mejor. Tubal, poblaron la región del sur del Mar Negro. Yo creo que en la clase anterior les hablé de los mares que existen por ahí en la antigua Mesopotamia, en esos pueblos del Medio Oriente. Antecesores de los rusos, parte de esta región pobló a España. Isaías 66, verso 19. Leemos después. Mesé se menciona junto con Tubal en las escrituras en 38:2, descendiente también de los pueblos eslavos. ¿Quién eran los pueblos eslavos? Pueblos eslavos, según su grupo etnolingüístico, se encuentra principalmente en Europa Central y Oriental. Miren esto. O sea que ahí se va formando, estas poblaciones son esta Europa que hoy hablamos tanto. Históricamente se originaron en Europa Central y se expandieron por diversas áreas, dando lugar a diferentes ramas, eslavos orientales, que son rusos, ucranianos, bielorrusos, eslavos occidentales, polacos, checos, eslovacos, y así sucesivamente. Búlgaros, Bulgaria. Aquí tenemos a Tiras, de allí salieron los tracios. Vamos acá. Los tracios, ¿quién eran? Eran un conjunto de pueblos indoeuropeos, pues, que habitaron en la región de los Balcanes. Usted puede estudiar esos pueblos, pero se va a demorar por ahí unos añitos, pero usted le va dando. Usted va paso a paso estudiando cada uno de estos pueblos, sus culturas, especialmente en el suroeste de Europa, del tercer milenio antes de Cristo, hasta el siglo tercero después de Cristo. Compartían una lengua y creencia, costumbres, aunque se organizaban en diversas tribus y reinos. A continuación se detallan algunos aspectos claves sobre los tracios. Miren acá. Ubicación geográfica. Se extendían por lo que hoy son Bulgaria, Grecia y Tracia, Rumania. Miren ahí. La parte europea de Turquía y parte de Serbia y Moldavia. Estos son los pueblos de hoy. Vamos aquí a este último personaje que quiero estudiar hoy en esta lección. Can. ¿Qué significa Can? Vamos al segundo hijo de Jacob, perdón, de Noé. Carolina Blandón, ¿qué significa Can? Prenda micrófonos. Calor o moreno. Si ve que los Jafé, estamos diciendo que Jafé era trigueño. Y ahora, ¿cómo es Can? Prenda el micrófono que estamos charlando. A ver, prenda el micrófono. Moreno, según. Trigueño también. Aquí moreno equivale como a trigueño. Pero de este trigueño es que van a ser un negro que se llama Cus, su hijo. Vamos para acá. Aquí vamos. Entonces uno hipotéticamente dice, bueno, entonces la mujer de Can era negra, total, una de etíope. Era una de las familias de Jafé, porque ellos se van poblando entre ellos. Analicen, se van poblando entre ellos. Entonces, ¿cómo es que de un moreno y otro moreno vas a decir un negro o vas pensando?
Aquí va a aparecer Cus en alguno de estos espacios. Naciones del sur. Estos son, este Can es el progenitor de la raza, se escuche, que poblaron el norte de África. Aquí nacen los negros a través de Can. El África. Aprendiste este dato curioso. De Can aparece el continente africano. Bien, especialmente ¿quién? En Egipto. Salmo 78, 51, hermana Naholi lo va a buscar. Aquí, territorios de Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección a Sodoma, Gomorra y sus hijos fueron. Ya vamos a ver. Pero si ustedes notan, escucharon hablar de un problema de la franja de Gaza. No lo entendían, pero por ahí está en esa ubicación de esa línea, la parte de costa del Medio Oriente. La franja de Gaza es un territorio costero, oiga esto, ubicado a las orillas del mar Mediterráneo. Usted iba entendiendo. Limita con Egipto al suroeste e Israel al norte. O sea que estos son pueblos de allí del Medio Oriente, al oeste y al este. Explica la Enciclopedia Británica de Plataforma de Conocimiento. O sea, aquí viene la fuente que yo investigué. El porqué de las guerras. Voy a explicar un poquito. La situación de la franja de Gaza que ustedes lo vieron. Durante la mañana del 7 de octubre del 2023, Hamas, un grupo palestino que gobierna la franja de Gaza, oiga esto, lanzó la operación proyectiles hacia Israel e invadió territorio israelí por tierra, informó la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas. En respuesta a este ataque, las autoridades israelíes declararon al país en estado de guerra y posteriormente lanzaron la operación Espada de Hierro con ataques a la franja de Gaza por aire, tierra y mar, según detalló el organismo internacional. O sea que esta guerra, si ustedes la están viendo, la van a entender a través de este escrito, de que se da precisamente por territorio, pleito por territorio y lo que hay en el territorio. Tiene que investigar qué es lo que hay en la franja de Gaza. Si hay petróleo, hay cobalto, hay berilo, hay oro, los metales que hay ahí, las riquezas. Todos están luchando por el poder. Por eso no ame tanto el dinero, porque todos quieren dinero para tener poder. Y el poder a veces envenena al que no sabe administrarlo. Los hijos de Cam, el trigueño de Noé, lo puse yo aquí. Los hijos de Cam, el trigueño de Noé. Cus. Aquí viene Cus, que es su hijo. Descendieron de allí los que, los etíopes. Etiopía. Son negros netos. Cus en hebreo, negro. Cus en hebreo, negro. Grábatelo. Descendieron de allí los etíopes. Está el continente de Etiopía, continente africano. Son pura gente negra. Babilonia fue fundada por un cusita. ¿Quién era? Nimrod. Entonces usted investiga, Nimrod era un hombre negro. Sus hijos Seba al sur de Arabia, Avilá en el centro y sur de Arabia. Misraín es el mismo Egipto. De allí descendieron los filisteos. Génesis 10:13. Sus hijos Ludín representan para algunos los libios. ¿Ok? Alejandro el Grande conquistó Libia. Ahí es que usted va a entender las conquistas que Alejandro hizo. Alejandro conquistó a los medos persas, conquistó los babilonios, conquistó los libios, los egipcios, perdón. El griego que, por eso se llamó Alejandro el Grande. Nadie lo conquistó a él. Él conquistó todos esos pueblos del Mediterráneo hasta Egipto, Libia, etcétera. Los medos persas. El gran Alejandro. Y usted va entendiendo ahora sí la geografía, el punto geopolítico y la geografía del Medio Oriente y va a comprender el Nuevo Testamento, los diferentes lugares del Mediterráneo, Palestina y Oriente Próximo, etcétera. Y también comprenderá las guerras actuales
y las guerras que van a estar en Apocalipsis, y al mismo tiempo va a ser una mejor exégesis de la escritura con esta materia de geografía bíblica. Así que también posiblemente estaremos observando un poquito de algo de las dispensaciones que nos ayuden a ubicarnos en contexto y no sacar el texto de su contexto. Mis hermanos, en resumen, la tierra se pobló con los hijos de Can, que Dios dio la orden en Génesis 9:1 hasta el 25. También el capítulo 10:1 hasta el 5, o todo el capítulo del 10, también el 11, todo el capítulo usted va a encontrar toda esta información y ahí sitúa a la cuna de las civilizaciones, que es Mesopotamia. De ahí aparece Nínive, aparece Babilonia, y va usted observando el contexto histórico secular, donde van apareciendo estos pueblos sumerios, acadios, van apareciendo los filisteos, los sirios, los asirios, y todos los pueblos que hemos mencionado ahorita, como los indoeuropeos, los celtas, los tracios, etcétera, y así sucesivamente. Mis hermanos, terminamos por hoy. Dios me lo bendiga ricamente a todos. Nos vemos el próximo lunes. Amén. Bueno. God bless you. God bless you Amén. too, bro. Amen. It's good to see you. Bendiciones. It's good to see you again. Say hello All to your right. family. Yeah, yeah. Okay, bless you. All right, all right. Bless Yeah. you.